Es el fósil de un pez, como pueden ver, preservado en la roca y partido justo al centro. Hay millones de fósiles de plantas y animales por toda la Tierra que obviamente estuvieron vivos, pero que murieron generalmente rápida y repentinamente en tales condiciones que quedaron preservados. El animal o la planta normal, cuando muere, es oxidado por las bacterias, etc., y desaparece. Pero estos han sido preservados por circunstancias especiales, depositados en agua, y así tenemos nuestro fósil. Bien, nuestro propósito será examinar estos fósiles y ver qué pueden decirnos acerca de la historia biológica antigua de la Tierra. Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. El registro fósil. Nuestro mundo tiene muchos testigos mudos de eras olvidadas. Pero no solo el hombre posee testigos de su pasado, la Tierra misma también los tiene. Montañas majestuosas, empujadas hacia arriba por fuerzas increíbles. Obras de arte creadas por el viento y el agua, labrando esculturas de inmensa y sobrecogedora belleza. Son mudas, no pueden hablar. Pero si se escucha con cuidado y mucha paciencia, nos contarán su historia. Como ladrillos bien colocados por un maestro albañil, las capas de la tierra se apilan, formando estructuras fantásticas que se elevan hacia el cielo. Y en estas capas yacen los mejores historiadores de todos. Miles, millones de ellos. Los fósiles. Residuos pétreos de plantas y animales que estuvieron vivos. Aquí hay fósiles de miles de dinosaurios enterrados en una gran fosa común, cubiertos casi inmediatamente por el fango y la arena, de modo que sus huesos no se descompusieron, sino que fueron fosilizados. Por sus restos, cuidadosamente separados de la roca que los rodea, podemos tener una idea de su inmensa fuerza y tamaño. Este pez, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Y cómo en aquel momento tan lejano quedó sepultado en esta roca? Si usted tiene un acuario en su casa, probablemente ha experimentado esta triste historia. Uno de sus peces muere, flota hacia la superficie y entonces se descompone rápidamente. En la naturaleza, desde luego, hay otras maneras de morir. De una u otra forma, en muy poco tiempo no queda nada, a menos que suceda algo imprevisto. A menos que, por ejemplo, los peces mueran ahogados bajo una enorme cantidad de fango y arena. En este caso pueden petrificarse y convertirse en fósiles eternos en un tiempo relativamente corto. Solo una inundación global parece explicar adecuadamente el número de fósiles tan grande que vamos encontrando. Los científicos han intentado introducir algún tipo de orden entre los millones de fósiles que se han encontrado. Y el orden al que han llegado es la llamada columna geológica. La primera capa o estrato que se sedimentó sobre la base rocosa cristalizada es la del Precámbrico. Entonces se llega al Cámbrico cruzando el Triásico y después al Cuaternario y más reciente, donde están los restos fósiles del hombre. Bien, es muy importante determinar la edad de los fósiles que se van encontrando
Y esto se hace por el método del índice fósil. Se ha encontrado, por ejemplo, en Cámbrico se encuentran típicamente las trilobitas. A los fósiles que son típicos se les llama entonces fósiles característicos y son datados o fechados por la posición que ocupan en la columna geológica. El problema es que no siempre o muy rara vez se encuentra una columna como esta, así que tenemos que hallar otra forma de datar la columna. ¿Cómo determinan los evolucionistas la edad de estos fósiles hechos de dura roca? ¿Qué método utilizan, por ejemplo, para datar estos huesos de dinosaurio? ¿Tienen realmente millones de años, como proclaman los evolucionistas? Es importante subrayar que no se ha comprobado que los restos de los dinosaurios tengan millones de años. Esto es solo parte de la teoría de la evolución. Si usted pregunta a un paleontólogo evolucionista la edad de un hueso de dinosaurio en particular, probablemente hará lo siguiente. Primero, tratará de determinar a qué criatura pertenece el hueso. Después, determinará en qué capa de roca estaba enterrado el fósil. Y buscará esa capa de roca en un libro de geología o en un diagrama. El paleontólogo le dirá que ese hueso tiene, por ejemplo, 100 millones de años. Le dirá que el hueso tiene esa edad porque la capa de rocas en la que estaba enterrado tiene 100 millones de años. Sin embargo, si le preguntamos al geólogo que escribió el libro de geología cómo averiguó la edad de esas rocas, probablemente nos responda que él estaba seguro que las rocas tenían al menos 100 millones de años porque había en ellas esta clase determinada de fósiles de dinosaurios. Así que lo que tenemos es lo siguiente. Se está datando al fósil por el estrato y se está datando el estrato por medio del fósil. Bien, esto es lo que se llama un razonamiento circular y no es, desde luego, el método lógico supremo. Si tal como proclama la teoría evolucionista, una especie evolucionó gradualmente en otra, entonces deberíamos definitivamente encontrar muchos de estos tipos intermedios. Peces que empezaran a ser anfibios o reptiles que comenzaran a echar alas. El Dr. Duane Gish, del Instituto para la Investigación de la Creación de San Diego, conoce bien esta materia. Escuchemos pues lo que tiene que decirnos. El registro fósil es citado con frecuencia por los evolucionistas para apoyar su teoría de la evolución. En realidad, el registro fósil es un estorbo avergonzante para la teoría de la evolución y más bien respalda el concepto de una creación especial directa. Por ejemplo, si la teoría de la evolución fuese cierta, entonces el registro fósil empezaría con las formas de vida más elementales que gradualmente evolucionarían en otras formas de vida más y más complejas. Y claro está, si la teoría de la evolución fuese cierta, encontraríamos un número enorme de tipos intermedios, tipos o formas de transición, o lo que llamaríamos especies intermedias. Por otra parte, si la creación es cierta, el registro fósil debe comenzar con formas de vida muy complejas, para las que no hallaremos antecesores evolutivos. Y si la creación es cierta, no podemos esperar encontrar formas de transición entre las especies ya creadas, o los tipos básicos de plantas o animales. Veamos ahora el registro fósil y veamos lo que este en realidad nos revela. En las rocas cámbricas, que los evolucionistas sostienen que comenzaron a formarse hace unos 600 millones de años, encontramos una enorme variedad de formas de vida muy complejas. Por ejemplo, encontramos las trilobitas, las cuales son tan complejas que los evolucionistas estiman que sus orígenes evolutivos deben haberse producido hace 2000 millones de años. Si todo esto es cierto, entonces en las rocas precámbricas, rocas que en general se encuentran debajo de las cámbricas,
En esas rocas precámbricas deberíamos encontrar los antecesores evolutivos de esos complejos invertebrados. Muchas de esas rocas yacen impasibles y son del todo aptas para la conservación de fósiles. ¿Y qué encontramos en esas rocas precámbricas? Podemos asegurar esto. En ninguna parte de la faz de la Tierra ha podido alguien encontrar los antecesores evolutivos de esos animales cámbricos. No existen antecesores evolutivos de las esponjas, las medusas, los cohombros de mar, los erizos, los braquiópodos, los gusanos. No existen para ninguna de esas criaturas. Han encontrado lo que creen ser los fósiles de bacterias y algas microscópicas, criaturas unicelulares microscópicas, pero nunca se ha encontrado nada intermedio. En otras palabras, estos animales complejos aparecieron súbitamente, totalmente formados, sin antecesores evolutivos, y eso es lo que desde luego esperaríamos basándonos en la creación. Los evolucionistas también creen que de uno de aquellos invertebrados se originaron los vertebrados, y que los peces fueron los primeros vertebrados. Los vertebrados son animales que tienen un esqueleto interno o columna vertebral, en contraste con los invertebrados que tienen un cuerpo blando o una concha. Piensan que esta transición de invertebrados a vertebrados tomó aproximadamente 100 millones de años. Si eso fuera cierto, entonces lógicamente encontraríamos un gran número de estos tipos intermedios en el registro fósil. ¿Y qué encontramos realmente? Jamás se ha encontrado ni una sola forma de transición. Los peces aparecieron de pronto, totalmente formados, y nunca se han encontrado sus antecesores. Así que seguimos con la misma conclusión en relación al resto de la historia del registro fósil. No hay tipos intermedios entre invertebrados y vertebrados. No hay tipos intermedios entre los peces y los anfibios, ni entre los anfibios y los reptiles, ni tampoco entre los reptiles y los mamíferos. Para resumir una larga y compleja historia, nunca se han encontrado tipos intermedios de ninguna clase en ningún lugar del mundo, ni vivos ni fósiles. ¿Será posible que nos los hayamos saltado o pasado desapercibidos? Observemos uno de los pasos más importantes, uno que no puede pasar desapercibido: el desarrollo del vuelo. La habilidad de volar es algo asombroso. Requiere la coordinación de músculos, cerebro y huesos que claramente parece apuntar a un diseño creativo inteligente. Pero de acuerdo con la evolución, el vuelo se desarrolló con el tiempo, la casualidad, la lucha por la supervivencia. El vuelo actualmente ocurre en 4 grupos: los insectos, los reptiles, los mamíferos y las aves. En cuanto a los insectos, los primeros insectos voladores registrados entre los fósiles tenían alas completamente desarrolladas y totalmente funcionales como las de los insectos de hoy. En cuanto a los reptiles voladores, los pterodáctilos tenían alas enormes hechas de membranas que se extendían hasta 16 metros. Como es lógico, si estos animales provinieran de reptiles corredores, se encontrarían por lo menos cientos de formas de transición que nos mostrarían cómo las patas se convirtieron en alas. Pero hasta ahora no se ha podido encontrar ni una sola forma de transición. En cuanto a los mamíferos voladores son los murciélagos, y están entre los mamíferos más peculiares que hay, pero aún así aparecieron temprano en el registro fósil de los mamíferos y se parecen a los murciélagos que tenemos hoy. Con respecto a estos grupos, insectos, reptiles y mamíferos, la evidencia es bien clara. La clase de integración de partes que observamos apunta claramente a la creación. Si la evolución fuera cierta, deberíamos tener miles de formas de transición y aún no se ha encontrado ninguna. Pero en cuanto a los pájaros, la historia cambia un poco. Aquí al menos los evolucionistas creen haber encontrado un ejemplo de eslabón perdido. Es un extraño tipo de ave llamado Archaeopteryx. El Archaeopteryx tiene alas y plumas como un pájaro, pero tiene pezuñas en las alas, no tiene quilla en el hueso de la pechuga y tiene dientes en el pico. Estas son características normalmente asociadas con los reptiles. Yo mismo enseñaba eso en mis clases de la universidad con respecto a la evolución. He aquí un ejemplo perfecto del eslabón perdido, ya encontrado. Pero démosle una segunda mirada a la Archaeopteryx.
En cuanto a los dientes, sabemos que ningún ave viviente posee dientes, pero algunas aves fosilizadas sí los tienen. Algunos reptiles tienen dientes y otros no los tienen. Esta característica en particular no es importante para distinguir ambos grupos. Pezuñas en las alas, algunas aves existentes como el avestruz tienen pezuñas en las alas. La falta de quilla, resulta que el hueso de la pechuga del Archaeopteryx, el llamado hueso de la suerte, es sumamente robusto. A él van adheridos los músculos para el aletazo de impulso durante el vuelo. De hecho, la pluma del Archaeopteryx muestra la cánula debajo del borde delantero, típico de los mejores voladores. De hecho, la mayoría de los científicos ya no consideran al Archaeopteryx como primitivo, sino como un gran volador. ¿Y qué hay de la transición de patas a alas? De nuevo, en el Archaeopteryx encontramos alas bien desarrolladas, muy funcionales y sin indicios de cómo patas pudieron convertirse en alas. Las plumas en el Archaeopteryx aparecen completas, totalmente desarrolladas con todos los ganchitos y ojetes uniéndolas. No hay ningún rastro de escamas convirtiéndose en plumas. De hecho, hace algunos años encontramos huesos de pájaros comunes en el mismo estrato geológico que el del Archaeopteryx. Los especímenes del Archaeopteryx que tenemos no pudieron ser pues los antecesores de aquellos pájaros. Tal parece que también en este caso la evidencia favorece a la creación. Vemos diferentes especies de pájaros de muchas variedades desde su primera aparición en el registro fósil. El otro único ejemplo que los evolucionistas utilizan es uno que yo solía usar en mis clases, el caballo. En este caso parece haber existido una transición de un tipo de estructura hacia otra. La historia representa la evolución de un pequeño animal con varios dedos a otro grande con un solo dedo. Información reciente más detallada nos ha obligado a abandonar esta idea. En cuanto a la diferencia de tamaño, esta no es crucial, ya que hoy podemos criar caballos de solo 38 centímetros de alto. ¿Y qué hay del llamado caballo del alba? Ya sabemos que no se trata de un caballo, sino que es un tipo de tejón o damán al que los científicos llaman iracoide. El nombre oficial en realidad de este caballo del alba es Iracotherium. Es el antepasado no de los caballos, sino de los tejones o damanes que aún habitan nuestra tierra. ¿Y dónde están las formas intermedias que nos muestran cómo se redujo el número de dedos? No las hay. Y nuevamente, en este caso, encontramos las supuestas formas intermedias enterradas en el mismo estrato geológico, lo que demuestra que vivieron al mismo tiempo y no pudieron ser antecesores unos de otros. Más bien parece la escena que podemos ver alrededor de una charca africana, donde animales de varios tamaños y formas, animales con pocos o varios dedos, viven juntos al mismo tiempo. El Gran Cañón, uno de los paisajes más impresionantes de la Tierra. Caluroso, seco y estéril, se extiende a través de cientos de kilómetros. Como las capas de un pastel, los distintos estratos yacen unos sobre otros. La mayoría de ellos, rocas sedimentarias, son depositados por el agua, sedimentándose al retirarse el agua, solo para ser cubiertos con una nueva capa arrastrada por nuevas correntadas de agua. El geólogo Dr. Art Chadwick de la Universidad de Loma Linda en California lleva muchos años en el cañón. Cuidadosamente examina las propiedades específicas de cada capa y de vez en cuando publica sus descubrimientos en revistas científicas de geología. Junto a su ayudante, mide el paisaje, y las características de las distintas capas cuentan su propia historia. Lo más relevante del Gran Cañón es que las capas están expuestas a la vista. Las capas en sí no son únicas, pueden encontrarse en muchos lugares del mundo.
Pero aquí las vemos expuestas hasta por 1,5 kilómetros de profundidad. Estas son las capas que componen la superficie de la Tierra y que solo están expuestas levemente en otros lugares. Nuestro estudio nos llevó a un área al oeste de aquí, en Monadnock Creek, donde hay un risco que se eleva 250 metros sobre el terreno circundante. En esta área en particular, los sedimentos de la cima del risco pueden hallarse también en otras elevaciones que son hasta 150 metros menores. Esto sugiere que había al menos 150 a 180 metros de agua en el momento en que estas capas fueron depositadas. Puesto que estas capas requieren de mucha energía para sedimentarse, se tiene por consecuencia que el proceso tuvo que ser un proceso altamente energético. Esto choca con la teoría tradicional de cómo se formaron estas capas. De hecho, estas capas deben haber llegado aquí de forma rápida. Ello no quiere decir que toda la columna se acumulara en poco tiempo necesariamente. Pero es congruente con la idea de que una sola capa llegó hasta aquí casi instantáneamente por un proceso conocido como corrientes de turbidez o algo parecido a eso. Las corrientes de turbidez han sido reconocidas en los últimos 30 o 40 años como un proceso importante de sedimentación. Lo característico y singular es que ocurren rápidamente. El sedimento se deposita en áreas de hasta 250.000 kilómetros cuadrados. El sedimento se mueve por el suelo de 80 a 100 kilómetros por hora. Así que se acumula rápidamente una gran cantidad de sedimento en un área determinada. Esto ha cambiado toda nuestra teoría sobre el proceso por el que se depositaron estas capas aquí en el cañón. Los estudios geológicos no solo demuestran que la mayoría de las capas del cañón se formaron rápidamente por efectos de una gran inundación, sino que indican que el cañón fue erosionado hasta tomar su aspecto actual con igual rapidez. No fue la lenta erosión del río Colorado la que talló la mayor parte del cañón, proceso que hubiese requerido millones de años. El cañón parece haber tenido un origen mucho más catastrófico. Muchos creacionistas creen que la mayor parte de estas increíbles formaciones tuvieron lugar durante el espectacular cataclismo y como consecuencia del diluvio universal que tuvo lugar en tiempos de Noé. Estos erosionados acantilados aquí al borde del Océano Pacífico, cerca de San Diego, California, nos dan una idea bastante clara del tremendo poder que hay disponible en el movimiento del agua cuando se manifiesta con toda su intensidad. Así que la respuesta a la pregunta de si la inundación realizó un trabajo geológico significativo, yo estimo que es sí. En cuanto a qué causó la inundación y por qué el agua cubrió a todo el mundo, quizás no sepamos la respuesta. La Biblia dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que el mundo de entonces pereció anegado en las aguas. Y la palabra anegado que aparece en nuestra Biblia es realmente cataclismo, en griego. Es decir, se refiere al cataclismo mundial que cambió toda la geología, la geografía y la topografía de la Tierra. Del Gran Cañón a otras fosas comunes de fósiles. Las minas de carbón. Profundamente enterrado se encuentra el oro negro. ¿Qué es exactamente la hulla o carbón de piedra? Son los restos de masas enormes de material vegetal enterrado. En muchos lugares, el ingrediente principal fueron las cortezas de corcho de enormes árboles antiguos. Comprimidos y carbonizados, estos restos ennegrecidos han venido a constituir una valiosa fuente de energía. Como las capas de carbón no se encuentran información en la actualidad en ninguna parte, muchos investigadores se han preguntado qué circunstancias dieron lugar a estas inmensas formaciones. ¿Cómo se formó exactamente la hulla? El geólogo y experto en carbón mineral, Dr. Stephen Austin, ha estudiado esta cuestión extensamente. Hay dos teorías sobre el origen de la hulla. Una es la teoría de los pantanos y la otra es la teoría de la inundación. La teoría de los pantanos sugiere que las plantas que hoy constituyen este carbón lo formaron hace millones de años en pantanos.
La acumulación de material vegetal formó una gruesa capa de turba y esta después se compactó y endureció formando la roca que hoy llamamos hulla. La segunda teoría es la de la inundación. Esta sugiere que las plantas que forman el carbón no crecieron en el lugar, sino que fueron transportadas a algún otro sitio. En otras palabras, que fueron barridas o transportadas por el agua. Los depósitos de hulla siempre se encuentran en sedimentos depositados en agua y están comúnmente asociados con enormes cantidades de fósiles marinos. El estudio extenso de investigación del Dr. Austin sobre las capas de carbón en los Estados Unidos muestra que muchas de ellas fueron originalmente depositadas en el fondo del océano debajo de enormes masas de vegetación flotante. Estos mantos de restos flotantes estaban compuestos de bosques completos de árboles desarraigados y plantas barridas de la tierra por una inundación masiva, una gran catástrofe como la ocurrida en tiempos de Noé. La materia vegetal, particularmente incluyendo la corteza suelta de los árboles, se hundió al fondo, debajo de los mantos flotantes, cuando eran arrastrados por el viento, las olas y las corrientes. Muchas capas de residuos vegetales se formaron de esta manera, las cuales fueron posteriormente enterradas bajo sedimentos fangosos que después se endurecieron y se convirtieron en rocas. Como resultado del depósito de la inundación, encontramos a veces árboles fósiles enterrados en distintos ángulos y extendiéndose a través de capas espesas de hulla y otros sedimentos. Pero ¿cuánto tarda una planta en transformarse en hulla? La mayoría piensa que se requieren miles o millones de años para que el carbón se forme, pero no es así. La idea de que se requieren largos periodos de tiempo para que la hulla se forme no tiene un fundamento geológico, ya que actualmente hacemos hulla en el laboratorio en un tiempo muy corto. La presión no es el factor principal en la formación de la hulla, pues en muchos lugares, especialmente aquí en el este de los Estados Unidos, la hulla se halla en estratos muy torcidos y deformes que han estado sometidos a enormes presiones y aún así no muestran las características carboníferas que deberían mostrar si la presión fuera el factor dominante en su formación. El otro factor influyente en la creación de la hulla es la temperatura. Y casi todos están de acuerdo en que la temperatura sí es el factor principal en la formación de la hulla. Un breve acontecimiento calorífico puede explicar la alteración de las plantas hasta formar esta roca negra, dura y compacta que hoy encontramos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todos estos hechos? Durante nuestro viaje a través de la naturaleza en busca de la evidencia fósil, hemos encontrado evidencias con relación a los siguientes puntos. En primer lugar, es perfectamente factible y fácil que la hulla se haya formado a partir de montones de materia vegetal sometidos a altas presiones y temperaturas en cuestiones de minutos u horas de acuerdo con dichas presiones y temperaturas. O sea que los largos periodos de creación de las capas carboníferas no son necesarios. En segundo lugar, no se ha encontrado evidencia de formas de vida intermedias que deberían existir de acuerdo con la teoría de la evolución entre las distintas especies. Siendo esto así, no hay evidencia científica alguna en contra del postulado de una creación especial seguida de una catástrofe a nivel universal que produjera las fosas comunes de las que tenemos tanta evidencia hoy día. De ahí pues que la evidencia contra una creación especial no existe, pero existe contra la teoría de la evolución. Y aquí, en el Gran Cañón, termina la búsqueda de nuestros orígenes. A medida que se pone el sol, el día se va en retirada y uno se pregunta si esta devastación impresionante que le ocurrió a una tierra tan bella, tan amorosamente creada por Dios, podría pasar de nuevo. La Biblia dice que ocurrirá. Esta tierra será juzgada no por agua,
sino por fuego, y nuevamente a causa del pecado y la iniquidad del hombre. ¿Hay algún escape? La Biblia dice que quien quiera que ponga su vida en las manos del Hijo de Dios, Jesús, será salvo. A través de la gracia de Dios, usted puede tomar esa decisión ahora mismo y ser salvo para toda la eternidad. Y por favor, no se demore, porque nadie sabe ni el día ni la hora.